Hola, estaremos estudiando la regla para resolver el cuadrado de la suma o resta de un binomio. Como vemos aquí en estas imágenes, esto de aquí. Este es un binomio porque tiene dos términos, está dentro de un paréntesis y está elevado al cuadrado, a la 2, ¿sí? A más B elevado al cuadrado. Pero también tenemos otro caso que se puede dar, que es la resta, es decir, el cuadrado de la resta de un binomio. ¿Sí? Tenemos que identificar cuál es el primer término, ¿sí? Cuál es el segundo término. Aquí vamos a identificar, este siempre va a ser el primer término, ¿ya? ¿Sí? Y este va a ser el segundo término. Listo. Eso es importante tener en claro. Ahora, aquí tenemos una especie de fórmula, de ecuación o de fórmula, ¿sí? Que generaliza la resolución de este tipo de binomios elevados al cuadrado, ¿sí? Pero tenemos que recalcar que A en algún momento puede ser reemplazado por un valor numérico o una cantidad algebraica, ¿sí? O inclusive por una expresión o simplemente una variable, puede ser X también, o esa X puede estar elevada al cuadrado, o puede estar acompañada de otra variable que puede estar elevada a la tercera, por ejemplo, y etcétera. Puede también A, o lo mismo que B, que es el segundo término, ser una fracción, ¿sí? Donde abajo también hay una letra, una variable elevada a un exponente. Y en general pueden ser todo ese tipo de términos, ¿ok? Lo que estamos aquí es generalizando por medio de este formato, ¿sí? Y vamos a ir leyendo, ¿sí? Primero los pasos que debemos seguir. Aquí vemos que el primer paso dice se eleva al cuadrado, ¿sí? Se eleva al cuadrado el primer término del binomio. Entonces acá ya tenemos nosotros la operación indicada, A más B elevado al cuadrado, ¿sí? A más B elevado al cuadrado. Ahora, el primer término es A, ¿sí? Y el segundo término es B, ¿ok? Listo. Entonces, como aquí dice la regla, se eleva al cuadrado el primer término del binomio, entonces es lo que estamos haciendo aquí. Ese A, que es el primer término, lo estamos elevando al cuadrado. ¿Listo? Luego, aquí dice la regla, ¿verdad? Luego colocamos, ¿verdad? Luego colocamos el signo que lo separa, o bien positivo o bien negativo. Es decir, el binomio puede estar separado por un signo positivo, como también puede estar separado por un signo negativo. Y ese es el signo que vamos a poner a continuación de elevar al cuadrado el primer término del binomio. Como vemos aquí, ponemos el signo positivo, ¿sí? Aquí está, signo positivo, lo ponemos aquí. Ahí, ¿sí? Listo. Bien, ahora tenemos, ¿sí? Ya tenemos el signo positivo, ¿verdad? Ya. De ahí dice la tercera parte, tercer paso. Colocamos el producto o multiplicación del número 2, ¿ya? Por el primer término y por el segundo término. Después que hemos colocado el signo, que es este signo de aquí, el signo más o positivo, luego colocamos el 2 multiplicado por el primer término, que en este caso es A, y también por el segundo término, que en este caso es B. Listo. Entonces ahí tenemos 2AB. Hasta ahí ya vamos completando la resolución de este cuadrado de la suma, en este caso de un binomio. Luego dice, por último colocamos el signo positivo, aquí dice, por último colocamos el signo positivo, es decir, el signo más, y a continuación el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, aquí tenemos el signo más y el segundo término, que en este caso es B, elevado al cuadrado. Listo. Entonces ahí ya tenemos en ese momento configurado, ya tenemos resuelto el cuadrado de ese binomio, de la suma de ese binomio, ¿verdad? De esos dos términos. Listo. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente binomio, el binomio de acá abajo,
donde tenemos ahora ya no una suma, sino una resta, es decir, un signo negativo en medio de los dos términos del binomio. Es lo mismo, hacemos lo mismo, ¿no? Primer paso, elevamos al cuadrado el primer término. ¿Cuál es el primer término? A. Por lo tanto, A lo elevamos al cuadrado. De ahí ponemos el signo que separa estos dos términos. Este signo es negativo. En este caso, el signo negativo va ahí. El signo negativo. Listo. Ya. Luego, vamos a colocar, dice, el producto de la multiplicación del número 2 con el primer término y también con el segundo término. Y ahí tenemos 2AB en este caso. Luego colocamos el signo positivo, que lo tenemos aquí ya, signo positivo, y el segundo término elevado al cuadrado, es decir, este término de aquí, que es B elevado al cuadrado. Y esa sería la forma en cómo debemos resolver, ¿sí?, suma o resta, el cuadrado de una suma o resta de binomios. ¿Listo? Ya, ahora, esto es, digamos que, el formato, ¿no? Digamos que la norma, la regla que debemos seguir. Y esto debemos aprendernos. Esto tenemos que con la práctica irnos aprendiendo eso. Ahora, vamos a resolver un ejercicio. ¿Ya? Vamos a resolver un ejercicio, dos ejercicios, que sería este de aquí primero. Vamos a trasladarlo para acá y vamos a resolver este cuadrado de este binomio, ¿sí? Aquí me doy cuenta que el primer término, ¿sí?, tenemos que identificar siempre cuál es el primer término. El primer término es 5x al cuadrado. Es decir, que si lo comparamos con la fórmula aquí, ¿sí?, a sería igual a 5x al cuadrado, como he dicho al principio, ¿verdad? A puede tomar cualquier valor, algebraico, número solo, letra sola o expresión algebraica. En este caso a vale 5x al cuadrado. Por lo tanto, ese es el primer término, ¿ya? Y vemos que después de ese término sigue el signo más, sigue el signo positivo, ¿verdad? Entonces, ese signo es importante tenerlo en cuenta. De ahí tenemos el segundo término, que es 16. Si vamos a compararlo con la fórmula de acá, ¿no? Entonces B sería igual a 16, como dije, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la norma, el procedimiento, los pasos a seguir. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, aquí los pasos a seguir serían elevar al cuadrado el primer término del binomio. Este primer término, que es 5x, lo vamos a encerrar en un paréntesis, porque en este caso ya tenemos un número, una letra, una variable x, y esa variable está elevada a un exponente, por lo tanto hay que usar paréntesis. Y lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? 5x al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Es decir, el primer término lo acabamos de definir o de representar como que tenemos que elevarlo al cuadrado. De ahí vamos con este signo de aquí, ¿verdad? Y el signo que lo separa es el más. Vamos con el signo más positivo. Y luego dice, multiplicamos el producto, la multiplicación del 2 por el primer término, que es, vamos a ponerlo en paréntesis también, 5x al cuadrado, ¿verdad? Y por el segundo término, que en este caso sería 16. ¿Ya? No tenemos que elevar al cuadrado nada, simplemente colocar el producto del 2 por el primer término y por el segundo término. Ya están ahí. Y por último, siempre va a ir el signo positivo. Esto hay que tener claro, siempre aquí al final va a ser positivo. Y ponemos ahí el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 16 elevado al cuadrado. Yo recomiendo siempre usar paréntesis para evitar cualquier confusión, cualquier error. Bien, ahora vamos a resolver todo lo que ya está expresado ahí. Vamos a resolver lo que está expresado ahí, ¿verdad? Es decir, una vez que ya hemos sustituido todo lo que hemos tenido que sustituir, vamos a resolver ahí. Bien, entonces aquí tenemos 5x al cuadrado elevado al cuadrado, significa que yo tengo que elevar al cuadrado el 5, tengo que elevar al cuadrado la x al cuadrado. A ver, 5 al cuadrado es 5 por 5, sería 25. ¿Ya? Y x elevado al cuadrado, recordemos por la ley de los exponentes, que este exponente de aquí, de la x, se multiplica con el exponente que está fuera del paréntesis. Es decir, 2 por 2. Entonces 2 por 2 es 4. No es 2 más 2, es 2 por 2. Entonces tenemos ahí 25x a la cuarta. Seguimos, vamos a poner el signo positivo, que es el que continúa aquí, ¿sí?
Ahí vamos continuando. Y ahora tenemos que multiplicar 2 por 5 y por 16. 2 por 5 es 10 y 10 por 16 es 160. Siempre multiplicamos primero los números y luego multiplicamos las letras. Como aquí solo tenemos una letra, una variable, la bajamos y la ponemos ahí, la copiamos. Luego nos tocaría elevar al cuadrado el 16, porque aquí tengo el signo más, pongo el signo más y el 16 al cuadrado. Entonces ahí podemos usar nuestra calculadora o lo podemos hacer a mano también, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a multiplicar 16 por 16. Listo. O sea, elevar al cuadrado el número 16. Bien, entonces 16 elevado al cuadrado me da 256. 256. Vamos a poner aquí 256. Y listo. Y ya hemos desarrollado el cuadrado de ese binomio, ¿verdad? Y hemos desarrollado el cuadrado de ese binomio que, siguiendo los pasos que están ahí hasta el paso 4, ¿sí? Y lo podemos resolver de una manera más rápida. Porque la otra forma sería multiplicar, hacer un producto de binomios, es decir, de polinomios, x al cuadrado más 16, ¿verdad? Así. Y abajo poner otra vez 5x al cuadrado más 16, ¿verdad? Y multiplicar, lo que nos tomaría más tiempo. Es decir, ahorramos tiempo haciéndolo de la manera directa como lo estamos aprendiendo. Regla para resolver el cuadrado de la suma de la resta de un binomio. Sí. Y aquí entonces tenemos que multiplicar términos por términos. Se nos daría, aquí saldrían unos términos, tendríamos que después adicionar y encontrar el resultado. Y nos va a salir lo mismo que está aquí, este mismo resultado. Pero más práctico es hacerlo de la manera que lo estamos enseñando en este día. Listo. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, entonces ya tenemos aquí este otro binomio, ¿sí? Que claramente vemos que es una resta del cuadrado de una resta de binomio. Entonces, vamos a definir el primer término, que es a sobre 2. Entonces, y el segundo término es b. Solo b. Solo tomamos en consideración los términos como tales, no con el signo. El signo menos es para otro tema. El signo menos es para saber qué signo va a llevar la resolución. Listo. Bien, correcto. Entonces, tenemos el primer término es a sobre 2 y el segundo término es b, ¿no? Sin considerar ese signo menos que está ahí. Bien, ahora, ¿qué nos dice la regla? Nos dice que tenemos que el primer término, es decir, a sobre 2, ¿verdad? Tenemos que elevarlo al cuadrado. A sobre 2, ¿verdad? A sobre 2 lo vamos a elevar al cuadrado, ¿correcto? Entonces ponemos en un paréntesis, ya que es una fracción, y elevamos al cuadrado. Ahí va el signo que está separando los dos términos, que es el signo menos, ¿sí? Menos. Y luego colocamos el producto del 2, del número 2, siempre va a ser eso, por el primer término, que sería en este caso a sobre 2, ¿ya? Y por el segundo término, que en este caso sería b. Yo recomiendo siempre poner esto en paréntesis, ¿sí? Es una forma de asegurarme de que entiendo de que es un producto, y si en un momento dado puedo tener un número acá o puede tener un exponente, entonces eso me va a ayudar a mí a hacerlo mejor. Lo puedo dejar sin paréntesis, pero yo recomiendo siempre usar paréntesis. Luego dice la regla que tengo que poner el signo más. Siempre va ahí, signo positivo, en esta parte lo último, siempre va el signo más, y el segundo término, en este caso b, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? b elevado al cuadrado, ¿sí? Listo. Ahora sí, una vez que ya tengo y sustituido todo, voy a, ya reemplazado todo, ya expresado todo para resolver, resuelvo. Primero resuelvo este paréntesis que está aquí, el primerito. Notamos ahí que tenemos un paréntesis donde hay una fracción adentro y afuera hay un exponente elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese exponente afecta a la a y al 2. Es decir, a mí me quedaría a al cuadrado, ¿verdad? Y abajo quedaría 2 al cuadrado también. Recuerda que eso es una ley de los exponentes. ¿Sí? Que el exponente que está en una
paréntesis, adentro hay una expresión, afecta a todo lo que está dentro. Bien, ahora el signo menos, bajamos el menos, ¿verdad? Este signo negativo, el signo menos, no cambiamos nada. Y aquí vamos multiplicando. Aquí yo tengo que multiplicar 2 por a y por b al cuadrado. Entonces pongo 2 por a y por b al cuadrado, ¿verdad? Estamos claros hasta ahí. ¿Listo? Y abajo me quedaría, aquí tengo una raíz de fracción que la puedo ampliar sin ningún problema. La puedo ampliar ahí y poner aquí abajo el 2, que es el denominador que está aquí. ¿Sí? Listo. Y por último pongo el signo más, que tengo que bajarlo, y poner el signo b, el término al cuadrado, b al cuadrado. Listo. Entonces, ahora, aquí en esta parte, lo único que puedo hacer es desarrollar el 2 al cuadrado. Es decir, quedaría a al cuadrado, ¿verdad? A elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre 4, ¿verdad? Listo, sobre 4 menos. Y aquí yo puedo, como tengo, puedo simplificar este 2 con el 2 de aquí, ¿sí? Es decir, el 2 de aquí lo puedo simplificar con el 2 de aquí, siempre y cuando todos estos términos se estén multiplicando. Ahí lo puedo hacer. Bien, ya, entonces yo simplifico y me queda 1. El 1 no se tiene que poner y quedaría solamente ab al cuadrado, ¿verdad? Listo. Y el resto, más b al cuadrado. Entonces, esa sería la respuesta, el desarrollo de esas diferencias, en este caso, de esta diferencia de aquí, el cuadrado de la diferencia de un binomio. Que si nos damos cuenta, es todo el sistema inverso, o al revés, de factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, este sería el trinomio cuadrado perfecto, y al desarrollar el trinomio cuadrado perfecto, o factorizarlo, nos va a dar ese binomio elevado al cuadrado, o sea, suma o resta de binomios. Por ejemplo, este sería el trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Y este término que está acá, lo que nos dan inicialmente, el binomio que está entre paréntesis, sería la resolución o la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Listo, espero haberles ayudado mucho. Voy a dejar unos ejercicios para que los resuelvan y me los hagan llegar por comentarios o por medio de las redes. Bendiciones, nos vemos. Bien, vamos a realizar estos ejercicios de aquí, ¿sí? El primero dice 4x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 4, todo eso elevado al cuadrado. El siguiente, el 2, 1 más b sobre 3 elevado al cuadrado. Tercero, 11 más 9x a la 6, todo eso elevado al cuadrado. Cuarto, n sobre 3 más 3m, todo eso elevado al cuadrado. Y el quinto y último, 1 sobre 5 o un quinto menos 5x al cuadrado sobre 6. Todo eso elevado al cuadrado. Éxitos y adelante sus estudios. Nos veremos en una próxima oportunidad.